Hoy continuamos con estas semanas de Pascua y como siempre ya estamos aquí reunidos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oremos al Señor. Todopoderoso Dios, tú penetras los corazones, conoces los deseos y ves los secretos más íntimos. Purifícanos por medio de tu Espíritu Santo para que te podamos amar, adorar y glorificar como mereces. Te lo pedimos por medio de tu Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Jesús nos mandó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y purificarnos de toda maldad. Ahora tenemos un momento de silencio para reflexionar sobre nuestros pecados contra Dios y contra nuestros prójimos. Confesamos nuestros pecados contra Dios y contra nuestros prójimos. Dios de misericordia, confesamos que estamos esclavizados por el pecado y no podemos librarnos nosotros mismos. Hemos pecado contra ti en pensamiento, palabra y obra, por lo que hemos hecho y por lo que hemos dejado de hacer. No te hemos amado de todo corazón, no hemos amado a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Por amor de tu Hijo Jesucristo, ten piedad de nosotros. Perdónanos, renuévanos y dirígenos por medio de tu Espíritu Santo, a fin de que tu voluntad sea nuestra alegría y andemos por tus caminos siempre, para gloria de tu nombre. Amén. Amén. Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, en su gran misericordia, nos ha dado a su Hijo, y por medio de él nos perdona todos nuestros pecados. Como un pastor llamado y ordenado de Cristo, y por su autoridad, te perdono todos tus pecados, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oh Todopoderoso y eterno Dios, ya que nos has asegurado del cumplimiento de nuestra salvación mediante la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, concédenos la voluntad de manifestar en nuestras vidas lo que profesamos con nuestros labios. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gracia, paz y misericordia sean a todos ustedes en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Perdón en el nombre de Jesús. La semana pasada no solo supimos que Jesús resucitó de entre los muertos, sino que también aprendimos que Jesús estableció el oficio del Santo Ministerio. Con este le dio la autoridad para perdonar todos los pecados, con fe y arrepentimiento. El Evangelio para hoy nos muestra una vez más que Jesús resucitó de entre los muertos y también nos enseña a interpretar la Biblia y lo que supone que la Iglesia debe proclamar. La lectura de hoy del relato evangélico de Lucas tiene una vez más a Jesús mostrándose a los discípulos. Y una vez más, Jesús invitó a los discípulos a examinar las heridas de la crucifixión. Él les dijo: ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved,
porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Jesús quiere mucho que los discípulos se den cuenta de que Él no es un mero espíritu. No solo están viendo cosas. Él es la verdadera carne y sangre que Jesús resucitó de entre los muertos. Entonces, cuando todavía parecían tener problemas con la idea de que Jesús era una verdadera persona de carne y hueso, les preguntó, ¿tenéis aquí algo de comer? Y los versículos dicen que entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Él lo tomó y comió delante de ellos. Jesús realmente quiere que entender que Él es verdaderamente resucitado de entre los muertos en su propia carne y cuerpo de sangre. Después de que Jesús demostró su resurrección, enseñó a los discípulos un principio muy importante para la comprensión adecuada de la Biblia y para la fe del cristianismo. Y dice aquí, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Aquí Jesús nos instruye a los discípulos y también a nosotros que la manera correcta de entender la Biblia es encontrar a Jesús en cada pasaje. La ley de Moisés, los profetas, es encontrar a Jesús en cada pasaje. La ley de Moisés, los profetas y los salmos es lo que llamamos el Antiguo Testamento. Jesús básicamente mostró a los discípulos que todo el Antiguo Testamento es acerca de Él. Entonces Jesús dio a los discípulos el significado preciso de las Escrituras. Abrió la mente para entender las Escrituras. Y continuamos con los versículos cuando dice, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Aquí es el mensaje central. Podemos decir que es el mensaje central de toda la Biblia. Cuando Jesús dice, así está escrito, Él está diciendo que esto es lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Puesto que Jesús es el Cristo, el que fue mandado, Él mismo ha logrado el sufrimiento y el levantamiento de los muertos. También Él proclamó el arrepentimiento y el perdón de los pecados hasta que ascendió al cielo. En el Evangelio de hoy, pasó ese anuncio a sus discípulos. Cada generación ha pasado esa misión a la siguiente. Esta es la declaración misional que Jesús dio a su iglesia. Proclamar el arrepentimiento y el perdón de los pecados en el nombre de Cristo. Esta es una misión en curso que durará hasta que el Señor regrese el último día. Las instrucciones de Cristo garantizan que cuando los apóstoles escriban los libros del Nuevo Testamento, esos libros proclamarán el arrepentimiento y el perdón de los pecados en el nombre de Jesús, el Cristo. Esto significa que el Nuevo Testamento también será acerca de Jesús, ya que Él es la fuente del perdón. Si no hay Jesús, si Él no vino para morir por nuestros pecados, no podemos tener la esperanza. ¿Qué significa proclamar el arrepentimiento? La Confesión de Augsburgo que hemos estado estudiando las últimas semanas dice que el arrepentimiento consta de dos partes.
Una parte es la contrición. Eso es decir, los terrores, golpeando la conciencia a través del conocimiento del pecado. La otra parte es la fe, que nace del Evangelio o de la absolución y que cree por el amor de Dios que los pecados son perdonados. Así que el primer paso en la proclamación del arrepentimiento es la proclamación del pecado, de tal manera que el castigo que mereces, y yo también, por tu pecado y los de mío, infunde terror en nosotros. Y el segundo paso es el anuncio del arrepentimiento, es señalar a Cristo y a su obra para salvarte de ese terrible castigo y temor. ¿Y qué significa proclamar el perdón? Bueno, aquí es el mensaje que Dios quiere que nosotros escuchamos. A pesar de que eres culpable y mereces castigo aquí en la tierra y para siempre en el infierno, Dios, por el amor que tiene, te declara justo por Jesús, por su muerte. Cristo hizo satisfacción por nuestros pecados. Y la proclamación del perdón comienza con el anuncio de Jesús ganando perdón por ti y para mí en la cruz. Estas son las buenas noticias. También incluye la proclamación del Espíritu Santo que te da perdón por palabra y sacramento. Incluye la proclamación del Espíritu Santo que trabaja la fe en ti para que recibas los beneficios del perdón. Incluye describir los beneficios de la salvación y la vida eterna que vienen con el perdón. Jesús dijo que la iglesia debía proclamar el arrepentimiento y que el arrepentimiento debería aterrorizarte, revelando el castigo que has ganado con tu pecado. La proclamación del arrepentimiento debe ser aterradora. A pesar de que Jesús era perfectamente inocente, Él cambió su santa justicia para tu pecado. Él se ganó el perdón por ti con su sufrimiento inocente y muerte en la cruz y el derramamiento de su sangre santa y preciosa. Por nuestro bien, Dios lo hizo ser pecado que no sabía ningún pecado, para que Él pudiéramos llegar a ser la justicia de Dios. Esto se llama el gran intercambio. El gran intercambio que Jesús hizo con nosotros al morir en la cruz es lo más injusto que ha ocurrido en la historia de la humanidad. También es la fuente del perdón de los pecados para ti y para mí. Aunque la proclamación del perdón de los pecados comienza en el terror, el resultado final es el mayor consuelo y felicidad. La comodidad de que sus pecados son perdonados. El consuelo de que la vida eterna ya es tuya. Este es el consuelo que el apóstol Juan, más después de las epístolas que tenemos hoy, en capítulo 3, él continúa en decir que mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Cristo ha dado instrucciones a su iglesia para que proclame el arrepentimiento y el perdón del pecado en su nombre. Nuestra orden de culto debe proclamar el arrepentimiento y el perdón del pecado en su nombre. Nuestra predicación y enseñanza debe proclamar el arrepentimiento y el perdón del pecado en su nombre. Nuestras respuestas, conversaciones y cantos deben proclamar el arrepentimiento y el perdón de pecado en su nombre, en el nombre de Jesús. Porque todo depende en este mensaje, que Cristo ha resucitado en verdad.
Él dice, enseña a proclamar el arrepentimiento y el perdón del pecado en el nombre de Jesús. La proclamación del arrepentimiento produce terror honesto con la ley y luego te señala a Cristo y a la cruz. No para que sentimos mal sobre nuestros pecados, pero para dar gracias a Dios por su amor y su misericordia. La proclamación del perdón de los pecados da el mayor consuelo, porque te asegura de que tus pecados son perdonados por el bien de Cristo en la cruz. Y ese perdón te asegura que ustedes son hijos e hijas de Dios y que tú vivirás con el gozo eterno con Dios. Amén. 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 Ahora, hermanos y hermanas, confesamos nuestra fe con cristianos en todo el mundo en las palabras del credo apostólico. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, murió y fue sepultado. Descendió al infierno, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Y de ahí vendrá de nuevo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Nuevamente hemos estado en tu presencia para rendirte adoración. Hemos recibido el perdón de nuestros muchos pecados y hemos sido vivificados en la confianza de amor en Jesucristo. Te damos gracias por esta gracia inmerecida y te pedimos que nos conserves en la fe hasta que heredemos la salvación eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia de ti. El Señor vuelva su rostro hacia ti y te conceda la paz. Amén. Amén. Amén.